Crónicas del nuevo virus. Capítulo 3. Cifras e información. La guerra de la información es una lucha por el poder. Quien controla la información, controla el dinero. Existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Por descontado, el esfuerzo cabal es ponerse fuera del alcance ordinario de lo que se llama estadística. Todo concepto es vago en un grado del que no somos conscientes hasta que intentamos precisar dicho concepto. Y sin embargo, hay relación, una relación minúscula que se amplía como la sombra de una nube en la arena o una figura en la ladera de una montaña. Para resolver un problema, el primer y más importante paso es comprenderlo, y para ello no basta con disponer de datos e información, a esta se le ha de extraer sentido. Por supuesto, para que tenga sentido es imprescindible que los datos sean fiables, y para ello es fundamental que existan protocolos normalizados. No ha sido así al registrarse los datos relacionados con la actual pandemia, pero aún con todas las limitaciones que tenemos, ¿cómo podríamos aprovechar lo que sí sabemos? Al enfocar toda nuestra atención en algo, casi inevitablemente se produce un déficit de atención respecto a otros asuntos. Si se trata de un problema a resolver, puede suceder que nos limitemos a estudiar una sola dimensión de este y no veamos el asunto desde una perspectiva más amplia. Las cifras estadísticas se anotan como si todas las muertes fueran equivalentes, y sin embargo no es comparable el fallecimiento de un anciano de más de 80 años, con importantes enfermedades preexistentes, por tanto muy probablemente con una expectativa de vida de meses, que el de una persona de 45 años relativamente sana. Si se incluyen en la estadística los años potenciales de vida perdidos, la gripe estacional se puede considerar tanto o más peligrosa que el nuevo virus, al presentar tasas de letalidad mayores entre personas más jóvenes. La distribución del nuevo virus es muy irregular, sobre todo atendiendo a los datos disponibles. Es evidente una mayor expansión en Europa y Estados Unidos, con importantes diferencias entre países y estados, respectivamente. De momento, la mayor parte de África y la India presentan relativamente pocos casos, con cifras de fallecimientos muy bajas. Neil Ferguson, epidemiólogo del Imperial College de Londres y asesor del gobierno de Boris Johnson en la crisis del coronavirus, fue un firme defensor de la estrategia de la cuarentena en contra de la no intervención para adquirir inmunidad de grupo. Superado el pico, aconseja tomar medidas para encarar el desconfinamiento con mayor seguridad. En realidad, posiblemente ni en Gran Bretaña, ni Italia, ni España se pueda decir que el confinamiento ha funcionado más que hasta un cierto punto. Estos países tienen en común su actuación tardía ante el riesgo de epidemia, además de ciudades muy densas y con una gran afluencia de viajeros internacionales. Como en muchos otros países, juega en contra una pirámide de edades invertida y un sistema de salud público basado en grandes hospitales. Lo cierto es que la estrategia del confinamiento se ha aplicado con grados muy variables de dureza. Precisamente, España e Italia, con cuarentenas muy estrictas, están sin embargo entre los países más afectados por la epidemia. Es la interpretación sueca del juramento hipocrático. Primero, no hagas daño. Específicamente, no hagas daño parando la sociedad y la economía cuando no sabemos con seguridad si esto puede dar como resultado una mejora en la salud. Pero ¿se trata acaso de buscar un difícil y mezquino equilibrio entre los intereses de la economía y un elevado riesgo de enfermar y morir por infección de un virus? Eso podría plantearse si la principal opción para enfrentarse a la epidemia fuera una estricta y generalizada cuarentena, posiblemente durante meses. Isaac Ben Israel, un prominente matemático, presidente de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, ha observado que la evolución de la epidemia del nuevo coronavirus responde a un patrón común en todos los países, independientemente de las medidas tomadas, e incluso de si su población se ha sometido a una cuarentena estricta o mucho más laxa. En palabras de Ben Israel, algunos afirman que la disminución del número de pacientes diarios es el resultado del estricto bloqueo impuesto por el gobierno. Sin embargo, resulta que el fenómeno es similar en todos los países en los que se descubrió la enfermedad, independientemente de sus políticas de respuesta.
Unos impusieron un bloqueo severo e inmediato que incluía no solo el distanciamiento social y la prohibición del hacinamiento, sino también de la economía, como Israel. Otros ignoraron la infección y llevaron una vida casi normal, como Taiwán, Corea del Sur o Suecia. Y el resto adoptó inicialmente una política indulgente, pero pronto aplicaron un cierre completo, como Italia o el estado de Nueva York. ¿Ha continuado el coronavirus propagándose exponencialmente? La respuesta es negativa. La propagación del virus comienza a un ritmo exponencial, sin embargo continúa moderándose y finalmente se desvanece después de 8 semanas más o menos desde su aparición. Por último, Ben Israel destaca que un bloqueo severo tiene algunas implicaciones negativas. Su resultado inmediato es un aumento del nivel de desempleo y la caída del Producto Interior Bruto. En Israel se calcula que cada mes de bloqueo reduce el Producto Bruto en un 8%. Dicha situación, recuerda, origina un aumento de la pobreza. Pero es que además de provocar una importante caída en el Producto Interior Bruto y los consiguientes efectos, como el aumento del desempleo y la pobreza, que origina a su vez una lista de enfermedades evitables y una caída drástica en la esperanza de vida, el propio confinamiento es una medida extrema y peligrosa por sus efectos directos, como son el incremento en la violencia doméstica, problemas de salud mental y maltrato infantil, así como las muertes causadas por el retraso o cancelación de los tratamientos médicos. El coste del daño económico y social se acumula con cada día de cuarentena. Aparentemente, la principal estrategia frente a este nuevo virus es la cuarentena, una solución empleada por primera vez hace casi 7 siglos, ante un virus, el Yersinia pestis, con una tasa de letalidad entre el 30 y el 100%. ¿De verdad queremos volver a la normalidad? Nuestra muerte no es un final si podemos vivir en nuestros hijos y la generación más joven, porque ellos somos nosotros. Nuestros cuerpos son solo hojas marchitas en el árbol de la vida.